de Javier Baladón, de la Junta sobre el sector de Telecomunicación. Es un placer acompañar a todos y vamos a presentar este libro de Grupo Baladón acerca de la famosa maqueta de Telecomunicación. La maqueta que podremos ver la próxima semana en la exposición, algunas de ellas en la exposición que habla sobre la digitalización y que no deja de ser que al final, como todo, en realidad todo es volver a los orígenes. Uno de los proyectos más ilusionantes de la Junta de Cofradías a lo largo de estos años, ya llevamos un año y pico con él, es el proyecto de la digitalización de las imágenes de la Semana Santa de Valladolid. Efectivamente, estamos en el año 2026 y esta digitalización de imágenes se hace con los medios actuales. Y lo que estamos viendo son precisamente los antecedentes históricos de cómo se reproducían y cómo se daba propaganda y publicidad a las imágenes de la Semana Santa de Valladolid con un proyecto que hizo el Ayuntamiento a lo largo de los años 40 del siglo pasado y que fue muy exitoso. Se concretó la maqueta de la Comisión General de los pasos que había entonces a cargo del escultor Pedro Jesús. También un escultor que esperemos también que se le ponga en el sitio que le corresponde, como un escultor con una gran calidad artística que vivió en Valladolid y fue un vallisoletano más que estuvo entre nosotros y que tuvo una gran contribución al mundo de la Semana. Esos antecedentes que es la iniciativa de entonces la Junta de Fomento de la Semana Santa y el Ayuntamiento de Valladolid, que siempre está presente, pues efectivamente vemos que apenas unos 80 años después, poco más o menos, lo que va a hacer la Junta de Cofradías dentro de unos días, en este mismo mes de marzo, que cumpliremos 80 años, pues esos antecedentes históricos era la manera que tenía el Ayuntamiento de apoyar la Semana Santa, de darle difusión, y vemos que precisamente el proyecto de la digitalización ha sido también una iniciativa que tiene el Ayuntamiento, que es el adoptamiento de esa iniciativa que hubo hace 80 años y que efectivamente vemos que esas personas, esas entidades, esas instituciones que estaban hace 80 años siguen preocupándose 80 años después de la Semana Santa. Por eso lo agradezco. Hoy nos acompaña la concejala de Turismo, Eventos y Mercadeo, Fernanda Jiménez. Bienvenida. Lamentamos todos que no haya podido asistir al alcalde por sus numerosos compromisos y porque al final el alcalde siempre está presente en todos los acontecimientos de Semana Santa que más reseñados y pese a que este es uno de los más reseñados, sí que es cierto que voy a poner otros compromisos, creo que es una Cámara de Comercio de cosa también muy importante y no ha sido posible que nos acompañe, pero que dentro de unos pocos días seguiremos en la vorágine esta de Cuaresma, seguiremos haciendo presentaciones que las más ilusionantes, que vienen la memoria, en primer lugar, un artículo libro sobre los pregones de la Semana Santa de Valladolid, sobre los pregones y los montajes de los pregones. Un libro que es evidentemente visual, que está a cargo de Miguel Ángel Rodríguez, que está ahí, y de Javier Juárez. El libro ya está calentito, la imprenta, y efectivamente yo personalmente estoy muy orgulloso del resultado. Tendremos oportunidad de presentarlo y efectivamente creo que todos serán con un consenso que es un magnífico libro que difunde la cultura de Semana Santa. También a lo largo de los próximos días se presentará y se repartirá el programa de Semana Santa y se presentarán todas las actividades que con las concejalías de Ayuntamiento de Valladolid, principalmente con la Concejalía de Turismo, Eventos y Mercadeo, que es la que está encargada de la Semana Santa, aparte de otras concejalías que también tienen que ver con la Semana Santa. La Concejalía de Turismo hace una campaña que nos deja colaborar con algunas compañías, una campaña de promoción que se ha realizado el año pasado muy exitosa. Aprovecho para reivindicar, yo creo que ahora no es muy necesario, pero aprovecho para por lo menos hacerlo público, que yo creo que el dinero invertido en Semana Santa es uno de los dineros más eficientes en cuanto al retorno que supone para la ciudad. Y de la misma forma, también dentro de unos días, presentaremos la colección de cromos, esa ilusionante colección de cromos, porque puede ser un proyecto definitorio para las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque independientemente de la labor que ha correspondido a la Junta de Cofradías, que están aquí en los campos, a los que agradezco como siempre su labor, que ha sido muy complicada sacarla adelante, al final lo que a nosotros nos tiene que importar es que
un niño, aparte de tener interés por todo el mundo de la Semana Santa, porque es una muestra más de cristianismo, un niño diferencia de una Virgen de Navidad de la Virgen de la Veracruz o el hábito de los franciscanos del hábito del Santo. Esa difusión de cultura de Semana Santa esperamos afianzarla con esas actividades para niños que también tendrán lugar en la sede de la Junta de Cofradías. Y según se vaya acercando, este año el como lo hace todo el mundo, corresponde a don José María Nieto, y a partir de ahí viene una actividad y una sorpresa que tenemos desde la Concejalía, en colaboración con la Junta de Castilla y León y la Agencia de Innovación, con la Junta de Cofradías y con la Agencia de Innovación, que iremos desvelando poco a poco, pero que será algo también muy ciudadano por parte de todos los cofrades y los amantes de la Semana Santa. Creo que será la premier, será el día 19. Pasará algo. No quiero revelarles. Bueno, a partir de ahí tiene la palabra el doctor Maradón. Había querido, aprovecho para, en esta intervención, agradecer primero la labor y realizas para las Cofradías a lo largo de todo el año y efectivamente la labor de investigación que has tenido con este tipo de páginas de personas. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos y gracias por venir. Hoy, gracias a la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, la ciudad salda a una deuda pendiente con el escultor Pedro Verdugo, un artista profundamente vinculado al mundo cofrade que, sin embargo, ha permanecido durante décadas en un discreto segundo plano y que a día de hoy todavía sigue siendo un total desconocido en la ciudad que le ve nacer. Precisamente para ello era necesario rescatar su figura y poner en valor su legado artístico. Su relación con el ámbito cofrade fue de hecho muy estrecha. Aunque nunca llegara al caso de recibir cargos para la creación de imágenes profesionales, como veremos más adelante, sí que hizo otras operaciones que más adelante veremos. El libro que hoy presentamos viene precisamente a arrojar luz sobre su vida y su obra, y muy especialmente sobre aquella que lo vinculó de forma más estrecha con nuestra Semana Santa, como es la maqueta de la procesión general. Por eso, el libro se articula en torno a dos grandes ejes, que serán también los que estructuren la presentación que vamos a ver ahora. Por un lado, a lo largo de sus 136 páginas, se aborda la figura de Pedro Verdugo, reconstruyendo su biografía, su producción artística y las influencias que se advierten en ella. Por otro, se analiza la génesis, la evolución de la maqueta de la procesión general, así como las miniaturas de los pasos que la integraron. Pasando brevemente a hablar de la biografía de Pedro Verdugo, nació el 31 de enero de 1888 en la casa familiar situada en el número 16 de la calle de los Postensis, que es la actual calle de José María Lacor. Aunque no había antecedentes artísticos en la familia, desde joven mostró una inclinación hacia el arte. Quizás influyera en ello la contemplación directa de las grandes obras de la imaginería castellana, especialmente las de Berruguete, Juli y Gregorio Fernández, a quienes años más tarde él mismo señalaría como sus escultores predilectos. Movido por esa vocación, ingresó en 1903 en la Escuela de Artes e Industrias y, tras concluir su formación y cumplir el servicio militar obligatorio, contrajo matrimonio con Eugenio Frosila Santos, con la que tuvo 4 hijos. Tras una estancia en Zarauz, regresó a su ciudad y comenzó a trabajar en un taller que inicialmente compartió con el pintor decorador Julio Martín. Con el paso del tiempo, decidió establecerse por cuenta propia. Ahí en la parte baja podemos ver una foto de su taller de 1926 que salió en el periódico La Ilustración Nacional, que era de Madrid. De arriba con la mujer. Entre las primeras obras de relevancia destacan la decoración del Paraninfo de la Universidad, que por desgracia ya ha desaparecido, obra que realizó en colaboración con Julio Martín y que finalizó en 1924. En esos mismos años intervino también la decoración de diversos espacios de la Academia de Caballería, del Palacio de la Diputación Provincial y de la fachada de la Escuela de Comercio. Y por esas mismas fechas también colaboró con el escultor Ramón Núñez en 2 proyectos de gran envergadura: el monumental Sagrado Corazón de Jesús, que corona la torre de la catedral, y el paso de la sentencia de la Semana Santa de Zamora.
Por esas mismas fechas, entre 1927 y el 29, trabajó en el convento de los agustinos filipinos, donde realizó parte de la decoración de la sillería, así como la silla principal, que tiene un medallón de San Agustín y que se encuentra firmado por el propio escultor. Y luego también, que es una de sus obras más conocidas, es el Niño Jesús de Cebú, que corona la iglesia conventual. Y que parece que se conserva la firma abajo, pero queda muy desgastada la piedra. Sería a mediados de 1930 de la década cuando Verdugo comenzó su relación con las cofradías, y más concretamente con la suya, la insigne cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Aunque su contribución más célebre fue la construcción de la carroza procesional, también desempeñó un papel fundamental en la restauración de las sagradas imágenes de la hermandad. Por ejemplo, cuando se les partieron los brazos al Santo Cristo de la Agonía, en nuestro Padre Jesús Nazareno, los Viacrucis del 35 y del 46. Ahí se puede ver cómo tiene el brazo partido el Nazareno, que luego lo restauró Verdugo. Su vinculación con la cofradía continuó en los años siguientes, ya que realizó la reproducción de nuestro Padre Jesús Nazareno, que figura en la medalla de los cofrades, y también en las varas que portan los alcaldes y hermanos que presiden la procesión. Nuestro escultor no trabajó únicamente por cuenta propia. Durante un tiempo también colaboró con la empresa del industrial vallisoletano Daniel Pérez Rodríguez, propietario de unos talleres de arte religioso situados en la calle Puebla. Su objetivo era ambicioso: recuperar para Valladolid el prestigio que había tenido en otros siglos como uno de los grandes centros de imaginería y arte mobiliario religioso. Al frente de la sección de imaginería situó a Pedro Verdugo, mientras que Mariano García Maestro fue el responsable de las labores de pintura, dorado y policromía. Hay que tener en cuenta el contexto del momento. La destrucción de numerosas imágenes y retablos durante los años de la Segunda República y la Guerra Civil generó una enorme demanda de nuevas obras destinadas que había que destinar para reponer las perdidas. En este contexto, talleres como el de Daniel Pérez desempeñaron un papel fundamental, ya que enviaron trabajos no solo a Valladolid, sino especialmente a las provincias más afectadas. Entre todos estos trabajos, sin duda la obra maestra es esta que ven en pantalla, que es el Santísimo Cristo del Consuelo, y que el escultor firmó en latín, ahí abajo, pueden ver. En 1942, este año fue el más importante o de los más importantes en la vida del escultor, pues logró hacerse con el concurso para la construcción de la carroza de nuestro Padre Jesús Nazareno. En el contrato suscrito el 26 de mayo, junto con el alcalde presidente Paulino Macías y el secretario Germán Miranda, se establecía que debía realizar una carroza procesional digna de llevar la sagrada imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, siguiendo la escuela y estilo de nuestros grandes maestros de los siglos XVI y XVII. La riqueza decorativa de la carroza se ve complementada por los fantásticos relieves que la alajan. Los episodios de la Pasión, 7 en total, se distribuyeron del siguiente modo: en los laterales, el bautismo, la Magdalena ungiendo los pies del Señor, el beso de Judas, la presentación al pueblo, el camino del Calvario y el santo entierro. En la parte trasera, la oración del huerto, y en la delantera, el emblema de la cofradía sostenido por ángeles. Además, en las 4 esquinas se situaron los evangelistas. 2 años después, en el 44, la cofradía del Descendimiento encargó a Verdugo la maqueta de su paso titular, el Descendimiento. El escultor concluyó al año siguiente. La iniciativa había sido acordada por la cofradía con el propósito de rifar la maqueta y destinar lo recaudado a sufragar los gastos de la nueva carroza del paso. Esta maqueta, que llamó poderosamente la atención en la ciudad, puede considerarse un precedente de la maqueta de la procesión general, que es su obra más conocida. La cofradía quedó tan satisfecha con el resultado que volvió a contar con el escultor para la decoración en madera de la nueva carroza del paso, que es la que actualmente se conserva. Es esta. También por esos años realizó sendos bocetos para participar en los concursos convocados para la realización de los pasos de la Sagrada Cena y la borriquilla. Si bien este último proyecto, por fortuna, no llegó a materializarse. Entre todos los bocetos que se conservan todos los bocetos que se presentaron al concurso de la borriquilla, solamente se conserva uno, que es este, que está en la Casa de Hermandad de la Veracruz, y que casi seguro que es la obra que hizo Verdugo. El punto culminante de la relación del escultor con la Semana Santa se produjo en 1947, cuando la Junta Pro Fomento de la Semana Santa le encargó la realización de las maquetas de los pasos de la procesión general. Ahora no nos detendremos, pues lo veremos más adelante en profundidad.
Verdugo también mantuvo un contacto con la Semana Santa de Medina, pues en 1949 la Cofradía de la Misericordia de Nuestro Padre Jesús Nazareno le encargó la realización de su carroza procesional. Todo indica que la hermandad quedó impresionada por la magnífica carroza que el escultor había ejecutado años antes para los nazarenos vallisoletanos y quiso contar con una obra similar. Su relación con nuestra Semana Santa también se extendió a las labores de restauración, pues consta que en 1951 restauró las 3 imágenes que conformaban el paso de la Virgen y San Juan, de la Cofradía del Discípulo Amado, que había comenzado a participar en la procesión general el año antes. Pero no solo eso. Según relata su nieto José Antonio, durante muchos años, en los días previos a la Semana Santa, Verdugo se encargaba de refrescar algunas de las imágenes que tomaban parte en las procesiones, especialmente los rostros de las vírgenes, utilizando una preparación propia a base de crema de huevo. El catálogo de obras que hemos logrado confeccionar es extensísimo. No pensábamos que iba a haber tantas. Entre ellas podemos destacar un busto del Sagrado Corazón de Jesús, que probablemente ha sido uno de los modelos o estudios previos que realizó Verdugo para el Sagrado Corazón de Jesús de la Catedral, que el origen por lo visto era de cuerpo entero. También un Sagrado Corazón de Jesús que es más personal y se aparta por completo del modelo de Núñez, 2 medallones de San Pablo y San Juan, y un apostolado conformado por 13 dibujos en carboncillo tices anguila que representan en formato de busto a Cristo y los 12 apóstoles. Asimismo se conservan diversos crucifijos, un alto relieve de la piedad del descendimiento de la Cofradía de las Angustias y su boceto, las obras en la atleta, los faraones, incluso un Buda sonriente o un magnífico cofre joyero, entre otras muchísimas. Tras unos meses especialmente duros, debido a una larga enfermedad, Pedro Verdugo falleció el 17 de enero del 55 en su domicilio de la calle Estación número 49. La prensa y su familia lo recordaba como un hombre bueno, humilde y afable, tanto que algunos lo describían como un cacho de pan, incluso como un santo que talla santos. Tal fue la devoción que Pedro Verdugo sentía por su nazareno, que pidió ser enterrado con el hábito morado de su cofradía con la medalla al pecho. Esa medalla no era una cualquiera. Había sido diseñada por el propio escultor, y es precisamente esa medalla, nacida de sus manos y de su devoción, la que actualmente sigue vigente en la cofradía, colgando del cuello de los nazarenos vallisoletanos. Y a continuación vamos a hablar de su obra más conocida, que fue la maqueta de la procesión general, y que fue sin duda el proyecto artístico más relevante emprendido en Valladolid para promover la Semana Santa. Esta iniciativa tuvo como protagonistas a nuestro escultor y a la Junta Pro Fomento de la Semana Santa, que es el germen de la actual Junta de Cofradías, que había sido creada en 1946 con el propósito de coordinar esfuerzos para promocionar la Semana Santa más allá de la ciudad. Una de las principales iniciativas culturales promovidas fue la organización de exposiciones. Durante casi 2 décadas, estas muestras incluyeron diversos elementos, desde carteles, fotografías, hábitos, libros de reglas o de cuentas, medallas e incluso sellos. En sus primeros años tuvieron un especial protagonismo una serie de escaparates que reproducían algunos de los pasos más emblemáticos, como Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Virgen de la Piedad o la Virgen de las Angustias, que vienen a ser el germen de los que hizo posteriormente Verdugo. Y también incluso había uno de los actos más célebres de la ciudad, como es el cortejo a caballo del pregón de las 7 palabras, que creo que se conserva. El notable éxito de estos escaparates, que cada año se enviaban como embajadores de la pasión vallisoletana a diversas ciudades del norte de España, animó a la Junta Pro Fomento a emprender un proyecto más ambicioso, la creación de una maqueta miniatura de la procesión general, sin duda el buque insignia de nuestra Semana Santa. Esta maqueta reproduciría con precisión cada uno de los pasos, acompañados por sus respectivos cofrades, representados en figuras de tela con estructura de madera. Ahí tienen bastantes. Incluso se llegaron a hacer las cruces de guía y otros elementos. Era muy completo. La Junta decidió encomendar la creación de las miniaturas a Pedro Verdugo, cuya maestría y solvencia eran incuestionables, como ya había demostrado en la maqueta del descendimiento. No se conoce la fecha exacta del encargo, aunque seguramente fuera en el segundo semestre del 47. La realización de las miniaturas se prolongó hasta su muerte, con nuevas remesas presentadas casi cada año. Así, Verdugo asumió la tarea de esculpir en madera policromada cada uno de los pasos que por entonces integraban la procesión general, cuya nómina en el 47 y 1948 era la que pueden ver en pantalla. Las maquetas fueron concebidas a una escala de 1 a 10,
constituyendo en sí misma pequeñas obras de arte de manufactura artesanal, pero fieles copias del original con detalles que admiran por su pequeño tamaño. No solo se reprodujeron fielmente las esculturas, sino también las carrozas en las que procesionaban, cuidando hasta el más mínimo detalle, desde las tallas, basamentos, peanas, luces, candelabros, relieves, andas, adornos florales, telas e insignias. Incluso cuando estaba todo bien y se ponía la electricidad, se iluminaban los fachones y las velas. Las maquetas iban acompañadas por más de 300 figuras cofrades, ataviadas con los hábitos de las hermandades que alumbraban los respectivos pasos. Con el paso del tiempo, la procesión general incluyó 3 nuevos pasos, que también fueron reproducidos en miniatura. Estamos hablando de la Virgen y San Juan, el Santo Cristo del Despojo y Padre tienes a tu Hijo. Todas las maquetas, en total 23, con la probable excepción de esta última, se deben a Verdugo, a pesar de la persistente confusión que ha habido en las últimas décadas acerca de su autoría. Hay que decir que además la mayoría de las maquetas conservadas están firmadas por el propio escultor, a poca duda. En el libro se disecciona año a año la historia de la maqueta de la procesión general, que fue exhibida en las exposiciones dedicadas a la Semana Santa de Valladolid entre 1947 y 1963. Este recorrido nos permitirá seguir la evolución de la maqueta desde su creación y la incorporación anual de nuevas miniaturas, su papel como embajadora de la Semana Santa vallisoletana en ciudades como Madrid, Bilbao, Barcelona y París, que había pensado alguna otra capital europea pero no llegó a llevarse a cabo. Se desconocen las razones que llevaron a la Junta de Semana Santa a suspender la celebración anual de esta exposición, cuya pieza central era precisamente la maqueta de la procesión general. No se sabe con certeza hasta cuándo se mantuvo íntegra la maqueta. Lo que sí está claro es que a comienzos de los 80 ya estaba desmantelada, como lo evidencian fotografías y artículos de prensa. Un ejemplo significativo es el artículo publicado en El Norte de Castilla el 18 de febrero del 81, titulado La Semana Santa será presentada en Madrid y Sevilla, y que incluía un subtítulo revelador: llamamiento de la Junta para poder disponer de las maquetas de los pasos realizados por Verdugo y Traponte. En dicho artículo, Julián Gallego, secretario de la Junta, lamentaba la pérdida de la mayoría de las miniaturas. Decía: también vamos a exponer las maquetas de los pasos, de las cuales solo tenemos 7. El resto han desaparecido con motivo de los traslados de la sede de la Junta. Por lo que hacemos un llamamiento a todas las personas que por el conducto que sea les hayan llegado esas maquetas y capuchones. Pónganse en contacto con la Junta para poder completar la procesión. Una vez concluidos los actos de Madrid y Sevilla, prometemos devolver las maquetas que hace años se expusieron en el Ayuntamiento. Desconocemos si alguien responde al llamamiento de la Junta, me parece que no. Que se conservan todavía las mismas 7. O sea que, en cualquier caso, las maquetas que la Junta tenía fueron enviadas a Madrid y Sevilla, como se puede ver ahí. Lo curioso es las maquetas que fueron con motivo del Mundial 82 a la Feria de Muestras. Curioso. Desde aquí me gustaría lanzar más de 4 décadas después un nuevo llamamiento a todas aquellas personas que puedan conservar en su poder alguna de estas maquetas o figuras sueltas. Su recuperación sería enormemente beneficiosa para la historia de nuestra Semana Santa y permitiría al menos en parte recomponer este singular conjunto. Fotografías hechas el 14 de abril de 1990 vuelven a evidenciar la desaparición de numerosas maquetas y revelan que varias de las conservadas estaban incorrectamente montadas, incorporando figuras de otros conjuntos. Por ejemplo, el crucificado de Sexteco se encontraba en el grupo de Madre y tienes a tu Hijo, mientras que el crucificado de este último grupo estaba en el Visita Espíritu. La maqueta de la procesión general tuvo un triste desenlace, ya que para entonces había sido completamente desmantelada, debido a la pérdida o extravío de la mayoría de las miniaturas. Actualmente se conoce el paradero de 7 maquetas, de las cuales solo pocas se conservan íntegras. Así, la Cofradía del Santísimo Cristo Despojado posee las de Caminos del Calvario, Santo Cristo del Despojo y preparativos para la crucifixión. La Hermandad Penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la columna de la flagelación. La Cofradía de la Sagrada Pasión, la del Cristo del Perdón. La Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, la del Nazareno. Y la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar, la Santa Cruz Desnuda, la de la Santa Cruz Desnuda. Por otro lado, aquí en la sede de la Junta se conservan hasta 11 figuras sueltas procedentes de algunos de estos conjuntos. Personajes del descendimiento,
Sayones de la Elevación y de Missit Spiritum, uno de los ángeles del Santo Sepulcro, el San Juan de la Piedad o varias figuras de Sed Teco y Madre ahí tienes a tu hijo. Y en esta institución se guardan también algunos de los pequeños muñecos cofrades que durante años acompañaron a los pasos de la maqueta. El libro concluye con 3 anexos que complementan la historia de esta singular maqueta. En ellos se incluyen fotografías de cada una de las miniaturas, el año aproximado en el que fueron realizadas y el recorrido expositivo de la maqueta. También se recogen los escaparates y espacios en los que fue mostrada al público, con información sobre esos lugares, fechas y horarios. Para terminar, quiero reiterar mi agradecimiento a la Junta de Cofradías por la edición de este libro y de manera especial al empeño de su presidente, Miguel Vegas. Mi gratitud se extiende también a la familia de Pedro Verdugo, sin cuya generosidad al facilitarme datos, fotografías y documentación, este trabajo no habría sido posible. Sirvan estas líneas como muestra de agradecimiento a sus nietos, María del Consuelo Verdugo y Juan Antonio de la Fuente, y a sus bisnietos Juan Verdugo, Manuel de la Fuente y Jaime Alonso de Linaje. Quiero agradecer igualmente a Ernesto Rodríguez Monsalve y Carmen Arranz su ayuda para consultar el archivo en Nazareno, a Francisco Javier Coca y Ignacio Gil de la Cofradía del Descendimiento, a Luis Joaquín Fernández, que ha diseñado y maquetado magníficamente el libro, a Enrique Gómez y a Francisco Javier Juárez por sus aportaciones, a Rubén Olmedo por sus fotografías, que ahí sí, y por supuesto a Claudio Leto Gutiérrez, que leyó el manuscrito y me ofreció valiosas sugerencias que han contribuido a mejorar el resultado final. Ojalá este libro sea solo el primero de una serie que permita dar a conocer al público, a través de distintas monografías, la vida y obra de los escultores que hicieron posible nuestras imágenes profesionales, porque solo lo que se conoce se valora. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me presento, yo soy la concejala de Turismo de Nacional que buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es dar la enhorabuena a Javier. Aquí hemos venido a hablar de tu libro. Y desde luego ha sido una gozada, Javier. Ha sido, yo creo que un rato muy agradable y sobre todo muy inspirador. Porque muchas veces pensamos que en realidad nuestra Semana Santa es la mejor del mundo, que lo es. Pensamos que nuestra ciudad es la mejor del mundo, que lo es. Y pensamos que tenemos personajes, anécdotas, historias y patrimonio suficiente para decir lo que decimos. Y lo tenemos. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que todo eso nos supera a nosotros mismos. Y esto es un buen ejemplo de ello, ¿no? Por tanto, en este agradecimiento y esta enhorabuena, que Javier, que lo primero que hizo cuando te ha dado es decir, Javier, estás también escribiendo libros, te da tiempo a hacer algo más. Me dice, yo no puedo parar, si no me escribo los labios. Pues sí, haciendo cosas que desde luego para nosotros, para disfrutarnos es un orgullo ver como historiadores tan jóvenes piensan en su ciudad, trabajan por su ciudad y están siempre apoyando con esas revistas, con estos libros y con todo un trabajo detrás de muchísima documentación y muchas horas. Así que felicidades de verdad, Javier. Enhorabuena por parte del Ayuntamiento, que es uno de los patrocinadores también de esta obra y que desde luego pues, es un orgullo y te lo expreso en nombre del alcalde que nos puede acompañarnos. Muchas gracias, Miguel. Gracias por promover este tipo de iniciativas. Creo que desde luego estos años, y así lo puedo atestiguar, porque han sido los años también que hemos compartido en esta tarea, hay un legado importantísimo de publicaciones y de trabajos que son didácticos y que de alguna manera la Junta de Cofradías, con todas las personas que participan de ella y por supuesto con todos los cofrades y el empuje de los hermanos de las cofradías, estáis logrando entre todos hacer que desde luego sea una época prolífica. Y esto es importante porque con el paso de los años vemos cómo hay figuras y hay nombres que se han ido quedando atrás, pero desde luego su legado sigue ahí y es importante sacarlo adelante. Es importante ligarlo para siempre con la historia y el nombre de nuestra ciudad. Y yo creo que la Junta de Cofradías está haciendo en ese sentido una labor muy importante y desde luego desde el Ayuntamiento pues vamos a seguir apoyándola y vamos a seguir ensalzándola por el significado que tiene, sobre todo por lo que habla también de nuestra ciudad de Valladolid. Antes decía Miguel muchas cosas, ¿no? Yo le decía para allá, porque se acaba de cargar casi 4 horas de prensa próximas. Y eso es bueno, ¿no? Yo creo que él iba a hacer un spoiler bastante atinado de cuáles son las cosas que van a pasar en los próximos días.
y que de alguna manera pues, adornan esta magnífica colección que tenemos y sobre todo que eclosionarán con la Semana Santa de este año 2026. Según lo estaba escuchando, de alguna manera como era como resumir muchos meses de trabajo, muchos momentos que han ido plasmando a lo largo de estos meses lo que va a ser esta Semana Santa 2026. Una Semana Santa que se antoja ya un éxito, por todo el trabajo que lleva detrás, por todo el trabajo de los cofrades, de los hermanos que incansablemente hacen año tras año que estemos muy orgullosos de lo que va a pasar a lo largo de estos días y que ya estamos pudiendo disfrutar en esta cuaresma con actos tan importantes como este. Y bueno, no voy a seguir haciendo spoiler, espero que todo el mundo esté muy pendiente a sus pantallas, se les vaya a venir, porque a lo largo de estos días vamos a poder poner en valor y anunciar también actividades muy interesantes. Y bueno, por último, felicitar a la familia de Pedro Verdugo. No era posible de que hubiera tantos miembros de ella aquí. Desde luego, es un orgullo también para nosotros, como vallisoletanos, poder contar con el testimonio de un libro como este, pero sobre todo con el testimonio de vida a través de la obra de este escultor magnífico que es Pedro Verdugo. Según iba relatando Javier, pues como vallisoletano, lo voy a decir así, se va poniendo un poco de mala leche. Porque, claro, al final pasan los años y es cierto que la conservación de las cosas es lo que nos hace poder vivir a través de ellas, ¿no? Por eso yo creo que este libro es tan valioso. Esas imágenes cedidas, todo ese trabajo que la familia ha puesto a disposición de Javier para poder desarrollar este trabajo es muy importante. Porque esas piezas han ido desapareciendo. Lo que no nos podemos permitir, yo creo que como vallisoletanos, es que desaparezca el testimonio y el legado de una artista genial como fue Pedro Verdugo. Entonces, el poder atesorar esas pocas piezas, pero sobre todo el atesorar estas imágenes, este trabajo, yo creo que va a dejar un buen testimonio a los años de lo que significó su vida y su obra, porque si a través de la obra de un artista podemos conocer mejor su vida, pues también es una manera de identificar su paso por este tiempo, ¿no? Y por esta ciudad. Y me sumo al llamamiento de Javier, si alguien conoce el paradero de alguna de estas piezas, pues que vayan a la puerta de la Junta de Cofradías, a la puerta del Ayuntamiento anónimamente, que lo dejen ahí. Y a 10 siempre nos llevaremos una carta sorpresa, a ver si dentro de unos años podemos decir que estos llamamientos habían tenido efecto y pudiésemos encontrarnos en el camino con alguna de estas piezas del genial Pedro Verdugo. Pedro Verdugo viene a usar una larga lista de personas, de personajes que han sido siempre fundamentales para entender también lo que es Valladolid. Una ciudad cultural, patrimonial e histórica de la que no solo estamos orgullosos, sino de la que ya somos conscientes que sin ella nos entiende buena parte de la historia de nuestro país. Buena parte de la historia del devenir de los últimos siglos y que desde luego también eclosiona de una forma muy especial en nuestra Semana Santa. Así que enhorabuena a la familia de Pedro Verdugo, gracias por su generosidad, gracias a la Junta de Cofradías por poner en valor actividades de este tipo y por supuesto a todas las personas que nos acompañáis por llegar a esta magnífica sala de la que también estamos muy orgullosos en el Ayuntamiento de Valladolid. Feliz Cuaresma, gracias por asistir a todas las actividades que la Junta de Cofradías pone en valor y por supuesto que pasen una feliz Semana Santa, nos vemos en las calles. Entrega a Javier del regalo institucional este magnífico cartel que tenemos este año de Semana Santa de Valladolid de la artista Fernando Armao, que ha tenido bien hacer una reproducción seriada de una reproducción seriada de Fidel. Una reproducción seriada de la litografía del cartel de Fernando Armao. Evidentemente, Javier, esto que has contado algunos buenos libros, desgraciadamente, con esos armarios cerrados en la sala de pasos de la Junta, en la nave del cementerio. Me acuerdo cuando teníamos años, al año siguiente verlas abiertas y ya pasábamos adentro, al año siguiente ya verlos directamente, ya no había nada dentro y cómo se perdió eso. Sí.
¿Qué queda el título de doctor? Sí, la familia si quiere pasar, por favor, que es un doctor y también. A ver, siempre estás de por favor. Vete abajo, vete abajo. La familia me hace arriba.